dependencia. Para ello era necesario utilizar esas comparaciones para poder ver que en forma intuitiva podríamos directamente concluir de si una serie presenta o no dependencia. No se van a olvidar que la palabra dependencia es sinónimo de correlación, autocorrelación. A ver, vamos a mostrarles a ustedes unos ejemplos sobre series y estas ya habían sido mostradas la última clase. Vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto para que entremos en el tema. Si se dan cuenta, en la pantalla se presentan 4 tipos de series y estas 4 tipos nos pueden directamente conducir a diferenciar entre 2 tipos de series. Unas series que presentan dependencia o autocorrelación y otras series que son completamente independientes de valor a valor y en consecuencia son series que no presentan autocorrelación. Ya habíamos visto en la anterior clase que la forma de predecir que se tiene para el valor futuro, que en las 4 series están indicadas con un signo de interrogación, nos permitirá a nosotros deducir si se trata de una serie autocorrelacionada o no. Típicamente entre estas 4 series, la única serie que presenta autocorrelación es la que se refiere al nivel del río o del canal del agua día que pasa. Hemos tomado en forma expresa los días ubicados en el mes de junio, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que durante el mes de junio no llueve. Si no llueve, el agua que está escurriendo ahí en la sección de ese río proviene de dónde, quién sabe la respuesta. ¿De dónde proviene esa agüita que está escurriendo ahí? ¿Alguien sabe la respuesta? Nos estamos refiriendo a la serie que está indicada en la tabla como altura H expresada en metros, donde el primer día, el 1 de junio a las 7 de la mañana, la lectura de escala que obtenemos al mirar en esta regla es de 3.8 metros. Al día siguiente, a la misma hora, 3.6 metros. Al día siguiente, 3.5 metros. Y nuevamente se trata de que en forma intuitiva ustedes se dan cuenta de que día que pasa el nivel del río medido en esa sección va bajando. Eventualmente en algún momento ese nivel se va a convertir en 0 y en ese momento podemos deducir de que el río se ha secado, ¿no ve? La pregunta es, estamos en el mes de junio, en junio no llueve y sin embargo hay un caudal que escurre en ese río. ¿De dónde viene ese caudal? Es algo que está escurriendo. ¿Quién sabe la respuesta? Nadie sabe la respuesta. 3 puntos por su respuesta. Bueno, entonces anótense, es pregunta que queda pendiente para el día del examen. Bueno, lo que sí es necesario concluir acá es que esta serie, compuesta en este caso por 10 valores, considerada en la forma en que acaban de presentarse, muestra una tendencia a bajar. Y cuando detectamos esa tendencia en forma intuitiva, en forma visual, concluimos directamente de que se trata de una serie autocorrelacionada, una serie dependiente. Contrariamente a esta serie, tenemos las 2 series de la izquierda, el resultado del tiro de un dado y el resultado que se obtiene al preguntar a cada persona su edad en el momento de ingresar en la universidad. Esas 2 series, tiro de un dado y edad, son típicamente series que no presentan autocorrelación, porque nos hemos puesto a pensar, si se dan cuenta,
las personas que ingresan en la universidad y a las que yo les pregunto su edad, una tras otra, se suceden en forma completamente aleatoria, completamente random. Entonces, la forma como se producen esos valores no contiene información adicional que nos permita predecir el futuro. En cambio, si consideramos la serie de las alturas en esa sección del río, el orden en que aparecen los valores contiene información adicional, la cual la uso yo para poder predecir el futuro. Imagínense que si en lugar de presentar estos valores en el orden que han aparecido, yo lo desordeno y se los vuelvo a presentar, entonces ya no van a poder decir un pronóstico hacia el futuro. Si todos estos valores están completamente desordenados, ya no es más posible predecir que el nivel debajo del río el día 10 de junio va a ser un valor inferior a 2.4. Entonces, conclusión, el orden en que presentan los valores, cuando se trata de una serie autocorrelacionada, es muy importante porque contiene información que me permite predecir, que me permite realizar un pronóstico. Contrariamente a ello, si considero los 8 valores de edad que están mostrando acá en la tabla, si yo desordeno esos valores y me preguntan cuál es la edad más probable que me diga la siguiente persona, mi respuesta siempre va a ser la misma, es decir, no está influenciada mi respuesta por el orden en que aparecen los valores, ¿no es cierto? Entonces, esa es una diferencia fundamental entre una serie independiente o no correlacionada contra una serie dependiente autocorrelacionada. Lo mismo sucede con la serie que tiene 9 valores, resultado del tiro de un dado. Si yo estos valores resultantes del tiro de un dado, 9 valores, los desordeno, y después de haberlos desordenado, permanece la misma pregunta: ¿cuál es el valor más probable a salir en el próximo tiro del dado? La respuesta va a ser siempre la misma, independientemente de cuánto desordene yo esos valores. Y finalmente la serie de la derecha, que son precipitaciones anuales registradas en el Espíritu Santo, ya es más difícil concluir de que hay una cierta tendencia a subir o a bajar, o si todos los valores que se suceden son completamente en forma aleatoria. Entonces, en esta serie de precipitaciones anuales medidas en el Espíritu Santo, estoy forzado a poder hacer un análisis estadístico con herramientas matemáticas, y de ese análisis voy a poder concluir de si se trata de una serie dependiente o independiente, si se trata de una serie autocorrelacionada o no correlacionada. En conclusión, de esta manera ya saben ustedes diferenciar una serie dependiente y de una serie independiente. ¿Hay preguntas hasta aquí o continuamos? A ver, voy a ver qué dicen en el chat. Sebastián Andrés Frankfurt me dice que es del otro grupo y ahorita tiene otra clase y es muy distinto a nuestras clases, ¿no? Directo el sábado, Inge. ¿Cómo es, Sebastián? ¿Estás todavía presente? Sebastián, ¿en qué sentido dices que es muy distinto a nuestras clases? De nuevo, a ver, no entiendo eso. ¿Puedes explicarnos? Sebastián, ¿estás ahí todavía?
Exacto, esta clase no la están pasando los dos grupos juntos. Lo que pasa que los que han dado examen de mesa han asistido antes de esta clase, a las 6:45 de la noche, han venido y han dado su examen. Obviamente, mientras ellos daban examen, no hemos tenido clase con ese grupo. En cambio, en este horario que empieza a las 8:15 de la noche, como ya no hay personas que den su examen de mesa, lo que corresponde es simplemente avanzar materia con el grupo de esta hora. Por eso estamos avanzando materia. Dense por satisfechos porque el otro grupo está perdiendo una clase. En cambio, ustedes no. Ya, entonces, una vez que han detectado ustedes la diferencia entre un método probabilístico y un método eh, estocástico, podemos continuar avanzando. Antes de que se vuelvan a olvidar, la serie acá autocorrelacionada de niveles del río que día que pasa van bajando, esa serie presenta autocorrelación y en consecuencia se le puede aplicar un método estocástico. En cambio, las otras dos series de la izquierda, tiro de un dado y edad, como son series independientes, es decir, no hay relación de dependencia de valor a valor, si se van fijando del 3 al 6, al 4, al 2, al 3, al 1, etcétera, no hay un patrón bien definido. Todos los valores se suceden completamente en forma aleatoria. En consecuencia, se trata de una serie independiente. Y si es una serie independiente, el método que yo aplico a las series independientes es un método probabilístico. ¿Está claro? Entonces, esa sería la respuesta cuando en el examen se les pregunte a ustedes qué requisitos debe reunir una serie para ser tratada con un método probabilístico. La respuesta es que si la serie es independiente, se le aplica un método probabilístico. En cambio, si la serie es dependiente, se le aplicará un método estocástico. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? No hay. ¿Quién sabe alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas, continuemos con nuestra clase. Ahora, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, los próximos clases, es tratar métodos probabilísticos. Y como método probabilístico es necesario considerar este tipo de cuestiones. Fíjense en la pizarra. Y tal vez está demasiado. Bueno, supongamos arriba en esta gráfica que le llamamos histograma de frecuencias, es un poco repaso de lo que ya han llevado en estadística ustedes, ¿no es cierto? Los que no han llevado todavía, pues no se preocupen, que igual la explicación que voy a proporcionar acá les va a servir. Entonces, pues ya. Supongamos que hacemos una encuesta de edad de la gente, estos estudiantes que entran al predio de la universidad en la calle Sucre Final, y desde la mañanita yo hago una encuesta y empiezo a hacer, a escribir las respuestas que cada cual me da y lo dejo en ese orden, ¿no es cierto? 17 años, 20 años, 16 años, 32 años, etc. Y supongamos que por facilidad voy a hacer una encuesta de solamente 180 personas. Si, por ejemplo, yo calculo la media aritmética de esos 180 valores, esta sale 20 años, en consecuencia, la edad media de esos 180 encuestados es 20 años. Si saco la desviación estándar, esta resulta 6 años. Todo el mundo sabe lo que es la desviación estándar, ¿sí o no? ¿Alguien que me puede dar la respuesta? ¿Qué es la desviación estándar? 3 puntos para su examen que acaban de dar. Anotando. ¿Qué es desviación estándar? Nadie.
Nadie tiene una respuesta a lo que es desviación estándar. Ya, haremos un repasito muy rápido porque es una forma de poder entrar en el tema. Supongamos que yo tengo una serie compuesta por valores y estos valores obviamente van a irse dando en forma aleatoria. El primer valor es esto, el siguiente es este, el otro, digamos, va a ser, creo que no vale hacerlo de esa manera. Supongamos que yo tengo un primer valor que está ahí, el siguiente es más arriba, el siguiente más abajo, el siguiente arriba, más abajo, arriba, más abajo, etcétera. Y a partir de esto, yo voy a intentar mostrarles a qué se refiere el concepto desviación estándar. Si yo tengo, por ejemplo, los valores de edad, acá tengo la edad, ¿no es cierto? Y acá tengo el número de encuestados, ¿no es cierto? Encuestados, ¿no es cierto? Y la primera persona me decía que acá tienen, por decir, 18 años, la otra tiene un valor mayor, 20 años, la otra 17 años, la otra 23 años, la otra tiene 16 años, etc. Al final hago, en base a todos los valores de que dispongo, saco la media aritmética y esa sería este valor acá, ¿no es cierto? Aquí sería el valor medio. Uy, ¿qué ha sucedido? Acá está. Ya, una vez que tengo el valor medio que lo voy a escribir ahí, media, alrededor de la media van a haber valores de edad que fluctúan, ¿no es cierto? Si la media es 20 años, entonces todos los valores están debajo de esta línea horizontal, obviamente son valores menores a 20 años y los que están arriba son valores superiores a 20 años. En que la medida en la que se apartan del valor medio cada edad, la podemos medir en conjunto para todos los valores encuestados a través de un indicador. Y ese indicador obviamente tiene que poder resumir en un solo valor cuán grande es esa variación, esa variabilidad de la variable edad con respecto a la media. Si tenemos una otra encuesta de edad en otra universidad, donde también tenemos un número grande de encuestados, nuevamente sacamos la media y la representamos en forma gráfica, como está acá en la figura, y tal vez los encuestados de esa otra universidad tienen valores que se alejan mucho más de la media. Entonces van a presentar una variabilidad mayor. Entonces se dice que la variabilidad de los valores de esas edades respecto a su media de esa universidad es mucho más grande que la variabilidad que encuentro en esta figura de cada uno de los valores respecto a su media. Obviamente, para calcular la media, yo tendría que ver las distancias desde la media hasta cada valor y a partir de ahí indicar que la totalidad de esas desviaciones deberían ser cuantificadas de un tirón, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo tengo esta variabilidad. Ese valor se aparta de la media de esa manera, ¿no es cierto? Luego tengo un otro valor, por ejemplo este, se aparta de la media de esa forma. Obviamente me puedo poner de acuerdo con ustedes y decir todas las desviaciones de edad por encima de la media las voy a llamar positivas y todas las desviaciones de la variable edad con respecto a la media que va a estar graficado de esta forma voy a llamar negativos. Entonces, si se dan cuenta, el valor de esa desviación es X, ¿no ven? XY si quieren, XY,
menos la media. ¿Ven? Y acá voy a tener valores, algunos positivos, otros negativos, ¿no ven? En el primer caso, esta desviación es negativa, tal vez es menos un año. De este valor, me voy al siguiente valor, que tiene una desviación positiva, porque se va hacia arriba y tiene más 1.2 años. El siguiente, que será este de acá, es también positivo y es 1,6 años, por decir un valor. El siguiente es este, con la flechita que está en la parte, se desvía hacia abajo, y tal vez es menos 1.4 años, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta, si tengo 160 encuestados, voy a tener 160 desviaciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculo la desviación? La distancia que hay del valor a la media, ¿no ve? X y menos la media, donde X y es la edad de todas las personas y la media es un valor constante. Esto va a ser a veces positivo, a veces negativo, y de esa manera ya tengo acá la columna de desviaciones a partir de la media. Si quiero conformar un solo indicador en base a todas estas desviaciones, lo que yo haría es hallar el cuadrado de estas, ¿no es cierto? Porque me molesta que hayan valores negativos y que también hayan valores positivos. Y lo que voy a hacer para librarme de ese problema es elevar al cuadrado esas desviaciones. Entonces, más esto por esto mismo va a dar 1. Y luego de esa manera puedo obtener, si se fijan acá, las desviaciones elevadas al cuadrado, todas van a ser positivas. Menos 1.4 elevado al cuadrado va a dar 1.96. Esta es una forma de deshacerme del problema de los valores negativos. Una vez que obtengo eso, yo coloco aquí la suma de todas esas desviaciones que han sido elevadas previamente al cuadrado. Estoy sacando entonces la desviación estándar. Suma, esto va a ser E11, que va hasta E14. Obviamente aquí estoy tomando en cuenta solamente 4 locos valores. Debería tomar la totalidad de encuestadas, ¿no? A esto le voy a llamar varianza, ¿ya? Entonces, este valor de acá es la varianza. Y cuando tomo la desviación estándar, perdón, cuando tomo la raíz de este valor, raíz, ¿cierto? De ese valor, entonces tengo lo que se le llama la desviación estándar, ¿ya? Entonces, fíjense que la desviación estándar que acabo de calcular es de 2.6, ¿ya? Entonces, 2.6 es una medida de cuánto se alejan en promedio todos los valores de la media. Entonces, una medida de la variabilidad que existe de cada valor a la media sería la desviación estándar. Fíjense que acá todo funciona con valores que no son todavía estandarizados. Lo que yo debería hacer es esta suma dividir entre la cantidad total de los valores, ¿no es cierto? Esa suma debería dividir entre 4. Estoy dividiendo entre n entonces. En ese momento, estos dos valores, 1.74 y 1.3, son valores que podríamos decir comparables con cualquier otro indicador, ya sea en términos de varianza, ya sea en términos de desviación estándar, de cualquier otra variable. Si considero, por ejemplo, ya no la edad, sino el peso de las personas que ingresan en la universidad, a cada persona le pido cuánto pesa y hago el análisis para el peso. Y obviamente el peso de los estudiantes en San Simón tiene una variabilidad alrededor de un peso promedio de todos ellos. Y esa variabilidad la voy a poder cuantificar a través de un indicador, y ese indicador va a ser exactamente el mismo que estoy mostrando acá. La única diferencia aquí va a ser que acá los valores son el peso expresado en kilogramos, y finalmente voy a obtener la desviación estándar del peso de las personas
cuánto varía alrededor de la media en promedio el peso de todos los alumnos, y esa desviación estándar es comparable con la desviación estándar que obtengo ya no en base al peso de las personas, sino en base a su edad. O puedo cambiar y decir esa desviación estándar me indica cuánto varían alrededor de la media, y puedo eso contrastar contra la desviación estándar de cualquier otra variable. Ya es una forma de homologar estos indicadores haciéndolos adimensionales. La desviación estándar es adimensional, por si acaso, no se olviden eso. La desviación estándar es adimensional. Entonces, esa sería la explicación de lo que es desviación estándar. Es necesario que ustedes capten esto para toda su vida, ¿no? Cuán variable es cualquier variable alrededor de la media. Una forma de decir es la desviación estándar. Bueno, con eso no hay donde perderse, o hay problemas con este concepto. Fíjense que aquí hemos dividido sobre n. N son 4, ¿no ve? Ahora, la calculadora que tienen ustedes les ofrece dos tipos de desviación estándar. En algunas le llama sigma n, y que la diferencia dentro de la misma calculadora es sigma n y sigma n menos 1. En otras calculadoras ya no hablan de sigma n diferenciándola de sigma n menos 1, sino más bien hablan de sigma versus s de x. El s sería el equivalente a sigma n menos 1, y el otro sigma sería aquel que proviene de la análisis original. O sea, lo que acabamos de ver en esta pizarra es un análisis original de cómo se calcula la desviación estándar. Fíjense acá, se divide entre 4. Cuando hablamos de sigma n menos 1, en lugar de dividir entre 4, debería dividir entre 3, n menos 1. ¿No es cierto? ¿Cuándo es que aplico la división entre n menos 1? Cuando cuento con muy pocos datos. Y ese es el tema en hidrología. Decíamos que siempre se cuenta con pocos datos en hidrología, 17 años de caudales medidos en el río Misicuni. Cuando saco la desviación estándar de estos 17 valores, es decir, cuando quiero dar un indicativo de cuán variable es el valor de cada año con respecto a la media, en este cálculo lo que tengo no debería dividir entre 17 menos 1. Es una forma de mejorar la inexactitud que obtengo al aplicar la fórmula original, que es la que están viendo en la pizarra, a un grupo donde la cantidad de valores observados es reducido. Conclusión: cuando trabajen con pocos datos y necesiten calcular la desviación estándar, tienen que usar la formulita que dice sobre n-1. ¿Está claro eso? Cuidado que en el examen me estén cometiendo ese error. Si tuviéramos muchísimos datos, entonces ambos valores calculados con n-1 y calculados con n, más o menos se parecen. La diferencia entre los dos se hace grande cuando n es muy pequeño. Entonces, en hidrología, como n siempre es pequeño, el cálculo de la desviación estándar tiene que realizarlo con sigma n-1. Espero que eso esté comprendido, y si no, tienen que revisar algún texto de estadística, por favor. ¿Ya? Bueno, ¿qué más necesitamos de este tema? Hemos dicho que yo cuento con 180 encuestas de edad y son 180 valores, los cuales tengo que hacerle un tratamiento. Como se darán cuenta, 180 valores los puedo ordenar de tal manera que puedo hacer un conteo. ¿Cuántas edades me han contestado que tienen una edad alrededor de 16 años? Y la cantidad de casos o de estudiantes que tengan 16 años lo voy a representar en el eje vertical. Entonces, mientras más alta esta barrita, será más casos que presentan esa edad. Si se fijan dentro de los 180 valores de edad, la mayoría de ellos tienen una edad alrededor de 20 años. En consecuencia, esta barrita en el valor 20 es la más alta.
Y probablemente de los 180 encuestados, unos cuantos tengan una edad de alrededor de 25 años, ¿no es cierto? Si hubiera aparecido dentro de los 180 encuestas un estudiante que tiene 34 años, acá vendría el valor 34, y como es uno solo en 180, la altura de su barrita va a ser la más pequeña. Hasta ahí se comprende esta explicación conceptual. Simplemente estoy contando frecuencias. Cuán frecuentemente aparecen personas que tienen una edad de 16 años. Muy pocas personas tienen 16 años, en consecuencia la barrita encima de los 16 es muy bajita. ¿Cuántas tienen personas dentro de mis 180 encuestados? Tienen una edad que está alrededor de 25 años. Muy pocos también. ¿Cuán pocos son? La altura de esta barrita me lo dice. ¿Cuántas personas de los 180 encuestados tienen una edad alrededor de 18 años? Está expresado por esta barrita que es más alta. Y si se dan cuenta, la mayoría de los 180 encuestados tienen una edad que está alrededor de 20 años, en consecuencia la barrita en el valor 20 es la más alta. Hasta ahí han comprendido cómo se fabrica esta figurita. No la vamos a fabricar nosotros, hay un montón de temas que hay que tratar en esto, pero son finezas. Lo más importante es que en forma conceptual sepan ustedes qué representa esta figura que alguien le ha llamado histograma de frecuencias. ¿Ya? ¿Está clarito? Esto es lo que sucede con la edad. Muy pocos tienen una edad alrededor de 25 años, muy pocos tienen una edad alrededor de 16 años, y la mayoría de ellos tienen una edad que está alrededor de 20 años, por eso su barrita es la más alta. Todos están de acuerdo con que esta figura me da mucha información. Pregunta de examen, ¿qué información me ofrece esta figura? ¿Quién de ustedes me dice algo en base a lo que acabamos de mencionar? ¿Qué información me proporciona esta figura que le llaman histograma de frecuencias? Pregunta de examen, ¿quién me dice algo ahí al respecto? Nadie. Otra vez, hoy día están otra vez durmiendo todos. Nadie quiere ganarse puntos. No hay ninguna respuesta. ¿Qué hacemos? Es una clase muy calladita esta, ¿no? Ya. Bueno, ya que nadie me dice algo, segunda pregunta que queda para el día del examen. Ya van 2 preguntas de hoy día que tienen que contestar el día del examen. Por eso es que en hidrología todo el mundo aprueba. Todas las preguntas las vamos dando durante las clases y lo único que tienen que hacer es cranear en la casa la respuesta. Viene el día del examen y se repiten esas preguntas y el que se ha tomado el trabajo de pensar, entonces tiene las de ganar, ¿no es cierto? Obviamente que si alguien me responde a lo que estoy preguntando, también se gana puntos directamente. Bueno, tercera pregunta que quiero hacerles. Cuando ustedes elaboran este histograma de frecuencias, pero no en base a 180 encuestados de edad, sino, por ejemplo, en base a 180 resultados del tiro de un dado, pueden ustedes dibujar el histograma de frecuencias para esa situación en la que la variable se refiere al resultado del tiro de un dado. Entonces, les doy como 20 minutitos para que logren hacer eso. Ustedes dibujan la función del histograma de frecuencias para la variable no de edad, sino para la variable resultado del tiro de un dado. Empiecen a hacer y gánense puntos. Perdón, Inge, ¿puedo comentar? Adelante. Sobre esto de los dados, ¿tendríamos que armar 6 columnas para saber sus tiros o no estoy captando bien la idea? A ver. Tenemos, por ejemplo, 700 encuestados de edad. Es decir, cuento con 700 edades. Y después hago un conteo.
dentro de las 700 edades, ¿cuántas veces aparece el valor 16 años? ¿Cuánta gente de los 700 encuestados me han dicho que tienen 16 años? ¿Serán muchos o serán pocos? O si quieren, voy a fijarme en las 700 edades y voy a cuestionarme cuántas personas, estudiantes de San Simón, me han contestado que tienen una edad de 15 años. ¿Serán muchas o serán pocas? Esa misma manera voy cuestionando, ¿no? En mis 700 encuestados, habrá alguien que me ha dicho que tiene 45, por ejemplo, ¿no? Y en consecuencia, a partir de ese razonamiento que hago, yo obtengo la respuesta a cuán alta tiene que ser la barrita posicionada encima la edad de 16 años o posicionada encima la edad de 45 años. Si me paso 3 días haciendo una encuesta en San Simón, tal vez obtengo 2.000 encuestados y tal vez aparece uno de los estudiantes que me dice, yo tengo 45 años de edad. Y después de revisar la totalidad de edades, 2.000, 3.000 edades, tal vez hay una sola persona que tiene una edad de 45 años. Uno en 2.500 edades, escucha muy poca la frecuencia de aparición del valor 45 años. Lo mismo sucede con las edades muy bajitas. Tal vez hay un genio en San Simón que tiene 14 años ahorita y está inscrito en alguna carrera y está empezando a estudiar. Entonces, de los 2.000 encuestados, hay uno solito que me ha dicho yo tengo 15 años o 14 años. En consecuencia, la basita que lo representa a ese alumno va a estar ubicado en esta gráfica a la izquierda, en el valor 15 años o 14 años, y la altura de esa barrita obviamente va a ser una altura tan bajita que tal vez se confunde con la horizontal. En cambio, cuando ustedes se paran ahí en la universidad y empiezan a girar y dar vuelta y ver a todos los alumnos, se van a dar cuenta de que la mayoría de ellos tienen una edad alrededor, qué sé yo, pues de 20 años. Conclusión, la barrita encima del valor 20 años tiene que ser la más alta. ¿Está claro eso? Entonces, si comprenden esto que acabo de decirles, ya pueden ustedes graficar la función de histograma, perdón, el histograma de frecuencias para la variable que no es más edad, ¿no ve? Si encuesto a 700 personas, tengo 700 edades. Si arrojo el dado 1.000 veces, tengo 1.000 valores del dado. Entonces, con esa información, dibujen ustedes a mano alzada el histograma de frecuencias de esa variable. Si ya han comprendido, deberían poder, y si no pueden, pregunta del examen. ¿Cómo les va? Entonces, les doy 10 minutitos para que logren pensar y me digan después. Estos temas en realidad ya deberían saber ustedes de la materia de estadística, ¿no es cierto? Estamos repasando.
¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Nadie? Ingeniero, buenas noches. El histograma va a salir en realidad distinto para cada uno, porque no todos sacamos los mismos resultados con los dados. ¿Cómo va a salir entonces el histograma de los dados? El histograma va a salir variado según vayan ¿Cómo? lanzando ¿Pero los datos. puedes dibujar a mano alzada? Eh, sí, estaba haciendo en Excel como usted hizo. Y verbalmente me puedes decir cómo será en esta figura nuevamente. ¿Qué cosa estaría en el eje horizontal? ¿Qué valores? En el eje horizontal estarían los números de, bueno, los puntos de los dados, ¿no? Un punto uno, dos, digamos, hasta el número 6. Ya, Y la cantidad de frecuencias en el vertical. ya. ¿Y cómo serían esas frecuencias? Para el 1, ¿de qué tamaño sería la basita? Para el 2, para el 3, para el 4, para el 6. ¿Cuán altas serían esas basitas ubicadas sobre cada uno de los 6 valores? Variadas, Inge. Pienso yo variadas porque depende, puede salir todo uno a uno, pero no es tan real, ¿no? Eso, si no podría salir uno, dos y, no sé, 100 veces uno, 200 veces 5, digamos así. Creo que muy variadas las frecuencias. Pero puedes hacer la consideración que hemos hecho con el tema de las edades. Uy. Sí, con las edades hemos explicado cómo van, ¿no ve? Hemos dicho de 15 años en 2.500 encuestados, tal vez hay un hito, ¿verdad? Entonces la basita encima del valor 15 va a ser muy bajita. De los 2.500 encuestados de edad en San Simón, tal vez hay, qué sé yo, pues en derecho, algunas personas que tienen 40 años, pero no muchas, ¿no ve? Esa misma consideración, ¿por qué no haces para imaginarte cómo debiera resultar el histograma de frecuencias? O sea, está bien que dices va a ser diferente a lo que estamos viendo en la pizarra, pero ¿cómo diferente? Bueno, quizá lo que sí tenemos 1000 y, y obviamente que si le damos un patrón, digamos que todos nos salgan los 6 números a 100, 100 y 400 va a dar sí o sí, digamos, se va a distribuir en cada número, ¿no? Eso puedo decir que tal vez el número 3 va a salir 200 veces y el número 4 200 veces y dar como una forma más simétrica, ¿no? Como se muestra en este histograma de frecuencias, porque es simétrica lo que hemos visto en probabilidad y estadística. Entonces, lo que tú me dices es que, para empezar, acá lo que estamos viendo en el eje horizontal, en lugar de tener la edad que va de 14, 15, 16, hasta 25, hasta 45 años, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Inge, Ya, eso es lo más lógico. entonces ya tenemos 6 posiciones, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, no hay más. Con el dado no hay más que eso. Con la edad hay mucho más, ¿no ve? Entonces, con el dado tenemos 6 valores en la horizontal que va de 1 a 6. Siguiente paso. El 1, su basita, ¿cuán alta va a ser con respecto a las otras? Es el que más frecuentemente va a aparecer el valor 1.
o cuál de ellos aparecerá más frecuentemente, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cuál de los 6 valores es el que más frecuentemente va a aparecer dentro de todos los tiros de dado que yo hago? ¿No sería lineal el resultado? Si fuera lineal, ¿qué significa eso? Contámelo. Que todos tendrían la misma posibilidad de tener de la misma cantidad o la misma altura. Por ejemplo, si tendríamos 180 resultados, tendrían todos la misma cantidad y posibilidad, serían 30 cada uno. ¿Qué dice el resto? Ingeniero, buenas. Yo digo que Buenas. que pueden ser los resultados próximos, es decir, las barritas pueden ser próximas, pero no creo que sea de forma lineal, pero sí muy aproximadas. Digamos, el 1 con la barra del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, unas más abajo que otras, según los resultados, pero yo creo que puede cambiar también en distintos juegos, digamos, en distintas veces que tú juegues. Es decir, si la vas a 1 en la primera parte, cuando hicimos primero el juego, era más alto que la de 2, en el siguiente juego puede ser al revés, digamos. ¿Quién más dice algo? Bueno, y yo creo que puede ser, como dicen mis compañeros, cercano a lo lineal, ¿no? Y tal vez más nos tendríamos que ir a la física cuántica, digamos. Pero creo que se acerca mucho a lo que es lo lineal, porque todos tendrían la misma posibilidad. Sin embargo, como son solo 6 números, como le decía, 600, digamos, si es lineal, si lo distribuimos, algunos decimales tendría que dar y alguien tiene que salir con más posibilidad, ¿no? Eso es lo que pienso. Ya, me parece bien tu razonamiento. Espero que esté claro para esto. Imagínense ahora, yo arrojo el dado 600 veces, ¿ya? Y me tomo el trabajo de anotar 600 valores uno tras otro. A partir de ahí tengo 600 valores y voy a hacer un conteo. El valor 1, ¿cuántas veces habrá salido? El valor 2, el valor 3, el valor 4, ¿no ve? Después de ello, lo que digo, bueno, voy a hacer más tiros del dado. En lugar de contar con solo 600 tiros de dados, voy a arrojar el dado 6,000 veces y voy a obtener 6,000 resultados. Y a partir de ahí otra vez digo, el 1, ¿cuántas veces de los 6,000 tiros ha salido? El 2, ¿cuántas veces ha salido de los 6,000 tiros? El 3, el 4, el 5 y el 6. Y si en lugar de arrojar el dado 6,000 veces, yo arrojo 6 millones de veces y anoto los 6 millones de resultados y otra vez hago el conteo. El 1, ¿cuántas veces habrá salido? El 2, ¿cuántas veces habrá salido? Etcétera. Ahora, lo que ustedes me dicen es que obviamente todos, ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Es un dado perfecto que estamos usando, entonces las 6 caras, cada una de ellas tiene la misma posibilidad de salir. La misma probabilidad de salir la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, ¿no ves? Entonces, aproximadamente si arrojo 6,000 veces el dado, aproximadamente 1,000 veces va a salir el 1, 1,000 veces va a salir el 2, 1,000 veces el 3, 1,000 veces el 4, etcétera, ¿no ven? Y mientras más n es 6,000, ¿no? Mientras n crezca al final n se vuelve infinito, un número infinito de veces que arrojo el dado, en ese momento cada uno de ellos va a salir exactamente igual que el otro. En consecuencia, la barrita que están viendo ahí en la pizarra, en el eje horizontal ahí el 1, la barrita va a ser 3 centímetros. Para que cuando me voy al 2, la barrita va a ser también 3 centímetros, el 3, 3 centímetros, etcétera. Entonces, de esa manera lo que yo voy a obtener en la pizarra ya no es esta distribución que parece normal. Fíjense, a esto le llaman distribución normal, ¿no ve? Y estas barritas, alguien se ha ideado encontrar una ecuación, y la ecuación en realidad es una ecuación que es simétrica. De ahí sale la ley normal, ¿no ven? Estoy reemplazando estas barritas, la altura que presentan estas barritas, por una ecuación continua, que tengo su ecuación tal cual. Y ahí aparece lo que le llaman la ley normal, la ley de Gauss, ¿no ven?
En cambio, en el caso del tiro de dados, no voy a tener estas barritas que parecen una campana, ¿no ve? Lo que voy a tener es un rectángulo, ¿no ve? El 1 es igual de alto que el 2, que el 3, etc. En consecuencia, la variable resultado del tiro de un dado va a tener una distribución rectangular, ¿ya? Así le llamamos, distribución rectangular. Y en cambio, la variable edad tiene una distribución normal. ¿Está claro entonces? Distribución normal, distribución rectangular. Y obviamente, entre las dos van a haber muchas variantes, ¿no es cierto? La que estamos viendo ahí en la pizarra es simétrica alrededor de la media. ¿Qué quiere decir simétrica alrededor de la media? Que las edades más bajitas se presentan igual de frecuente las mismas veces que se presentan las edades más altas. O sea, si en San Simón encontramos una persona, por ejemplo, alrededor de 45 años vamos a encontrar, digamos, 2 personas. Y alrededor de 16 años también vamos a encontrar 2 personas. O sea, la frecuencia de aparición de 45 años es más o menos igual que la frecuencia de aparición de personas de 16 años. ¿Se dan cuenta? Es por eso se le llama ley simétrica. Los más altos aparecen la misma cantidad de veces que los más bajos. O sea, los más viejos, la frecuencia de aparición de los más viejos estudiantes de San Simón, tienen la misma frecuencia de aparición que los más jóvenes. Entonces, de ahí, cuando una vez yo termino de graficar este histograma de frecuencias de la variable edad, porque puedo hacerlo en la realidad, ¿no ve? Y me sale eso, la forma como resulta el histograma de frecuencias me dice si esa variable edad está o no distribuida según alguna ley. Concretamente, en el caso de la edad, la conclusión es que la edad se distribuye normalmente, ¿no es cierto? En cambio, el resultado del tiro de un dados no se distribuye normalmente. Porque si se distribuyera normalmente, el valor 6 sería el que menos aparece de todos los 1000 tiros que hago, y el valor 1 también sería el que menos aparece de todos los 1000 tiros que hago. Contrariamente a eso, tanto el 6 como el 1, como el 2, como el 3, como el 4, el 5, aparecen igual de veces, ¿no ve? Cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ocurrir al momento de arrojar el dado una vez. En cambio, con la variable edad no sucede lo mismo. Si yo voy al azar al patio de la universidad y a la primera persona que aparezca le pregunto su edad, lo más probable es que esa persona me diga que tiene una edad alrededor de 20 años. Si hacemos un pronóstico y decimos, salimos de la clase y al primer estudiante que pase le preguntamos su edad y a qué edad le apuntan ustedes. No le van a apuntar a 16 años, no le van a apuntar a 38 años, le van a apuntar a 20 años. ¿Por qué? Porque 20 años es el que más frecuentemente aparece. Y habíamos dicho también, entonces, cuando esa variable edad ya hemos concluido de que se distribuye según la ley normal, significa ello que ya involucra el hecho de que los más viejos son los que menos frecuentemente aparecen. Otra cosa que involucra el hecho de aseverar de que esa variable está dividida normalmente es en relación a la media. Cuando una variable se distribuye normalmente, la media, el valor, la media, 20 años de edad, coincide con la mediana y coincide con la moda. ¿Se acuerdan de la ley de distribución normal? La media coincide con la mediana y coincide con la moda. Moda, en esta figura que están viendo en la pizarra, es aquel valor en la horizontal cuya barrita es la más alta. Entonces, fíjense, la barrita más alta acá corresponde a 20 años. En consecuencia, la moda de la variable edad es 20 años. Es lo que está de moda, es lo que más frecuentemente aparece. Si tengo 700 edades encuestadas y yo las coloco en Excel y después las ordeno de mayor a mayor, de menor a mayor, si son 300 edades, en el valor 150 que va a estar al medio, otra vez va a aparecer el valor 20 años.
Entonces, eso significa que de esa manera he hallado la mediana. ¿Cómo hallo la mediana de edades? Agarro todas las edades que acabo de encuestar, las ordeno de menor a mayor y justo al medio va a aparecer la mediana. Y se va a dar cuenta que esa mediana casualmente coincide con el valor 20 años, donde 20 años lo obtuve a sacar la media aritmética de todos los valores que tengo. Y con la mediana sucede lo mismo. Entonces, el hecho de que alguien a ustedes les diga esa variable está distribuida normalmente, eso implica que los valores más grandes de esa variable se presentan igual de frecuente que los valores más bajos. Y los valores que más frecuentemente aparecen en esa variable son aquellos que están alrededor de la media, porque eso es lo que me dice la ley normal. ¿Está clarito? Entonces, ya habíamos hablado la última clase cuando presentábamos esta figurita y decíamos si corren apuestas y cuando consideramos variables independientes como es el tiro del dado y la edad, y me preguntaban cuál es el valor más probable a salir del siguiente alumno que me contesta su edad, y la respuesta es decir la moda. Lo que está de moda es lo más probable que salga. Si en San Simón está de moda en esta época de calor usar gorritos color azul y hacemos una apuesta y decimos vamos a salir afuera de la clase y la primera persona que venga con gorro, ¿a qué color le apuntan ustedes? Obviamente al azul, porque el azul está de moda. Lo mismo sucede con la edad. Si se dan cuenta alrededor de ustedes y miran las edades de la gente, la mayoría de ellos tienen una edad alrededor de 20 años. Bueno, 20 años me estoy inventando, ¿no? Pero debe ser más o menos por ahí. Entonces, el valor más probable cuando se trata de una variable independiente es decir la moda. Y si la variable edad, además de estar, además sé que está distribuida normalmente, entonces la moda coincide con la media. Entonces, para decir cuál es el valor más probable a salir, lo único que tengo que hacer es, en base a los pocos valores encuestados que tengo, sacar la media aritmética y decir, como la media aritmética coincide con la moda y como el pronóstico es la moda, entonces mi pronóstico va a ser el valor medio de esa columna. Edad es una variable independiente y el valor más probable es la moda. El tiro del dado también es una variable independiente, porque cada valor que se sucede y no tiene nada que ver con lo que acaba de salir más antes. Eso significa que cuando consideramos el dado que es una variable independiente, me pregunta, ¿y cuál va a ser el valor más probable a salir después? Y la respuesta nuevamente es la moda. Tanto en la edad como en el tiro del dado, la buena respuesta es decir la moda. Solamente que en la edad la moda coincide con la media, en cambio en el dado la moda no coincide con la media. En el dado, ninguno de los 6 valores presenta un valor más grande que el otro. Los 6 valores presentan estas barritas parejito. En consecuencia, la variable del dado tiene 6 modas. En cambio, la variable edad tiene una sola moda. Es la media. El valor 20 años de edad es el que está de moda. Pero en cambio, con 6.000 tiros que arrojo el dado, cada uno de los 6 valores está de moda. Entonces, la respuesta acá para el pronóstico del dado también es la moda, solamente que la moda consiste de 6 valores. Entonces, la respuesta en el dado es decir, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, cualquiera de esos 6 valores tienen la misma probabilidad de salir. Hasta ahí se comprende por qué es tan importante determinar si una variable está distribuida según alguna ley. Si está distribuida según la ley normal, pues ya es importante saber eso, porque si la variable estuviera distribuida según la ley rectangular, a la ley rectangular también le llaman uniforme, por si acaso, ¿no? Los dados se distribuyen según la ley uniforme, pero también se le llama a esa ley uniforme rectangular porque conforma un rectángulo. Hasta ahí se comprende. Entonces tiene que ser muy clarito para ustedes cuál es la información que significa cuando alguien les dice esa variable está distribuida uniformemente. Cuando me dicen eso, automáticamente yo digo todos los valores que suceden para esa variable, todos tienen la misma probabilidad de salir, incluso los más grandes como los más chicos van a salir igual de veces. En cambio, si me dice que está distribuida normalmente,
directamente deduzco yo que los valores más pequeñitos de esa variable son los que menos frecuentemente van a salir y los valores más grandes de esa variable son los que menos frecuentemente van a aparecer o salir, o ¿no es cierto? ¿Se comprende eso hasta ahí? ¿O hay preguntas? Bueno, una vez que han comprendido eso, en el tema de probabilidades, si se fijan en esta figura, hemos elaborado, determinado, graficado el histograma de frecuencias en base a datos realmente observados de edad, ¿no es cierto? Una vez que con los 7000 edades yo hago este gráfico y sale de esa manera, la conclusión es que esa variable está distribuida normalmente, porque su histograma presenta una campana más o menos. Fácilmente puedo reemplazar esto por una función continua. En ese momento viene Gauss y se idea una ecuación para representar esto, ¿no? Entonces también yo les podría dar el trabajo, les doy X y X y. Fíjense que hay cuántas barritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barritas, ¿no ve? Cada barrita tiene X y X y. Y les doy ese par de datos y yo les digo, agarren su calculadora, Excel, lo que sea, y ajusten la mejor curva posible a esta forma. Y cuando Gauss ha hecho eso, ha hallado que su ecuación, la campana de Gauss, es la que mejor se adecua a ese tipo de variables. Y de ahí nace la ecuación de esta. No necesitamos saber la ecuación de esta curva, lo que necesitamos saber es la parte conceptual. Entonces, resulta que la curva que él ha establecido, podía haberla establecido exactamente para la edad. Ustedes también pueden hacer eso para la edad. Pero no, él lo que ha hecho ha sido, la variable edad la ha dimensionalizado. Es decir, las edades tienen por dimensión años, ¿no ven? Yo tengo 25 años, 30 años, 40 años. En lugar de ajustar una curva a esos valores originales, lo que ha hecho ha sido, a partir de los valores de edad, se ha ideado una forma para convertirlos en datos que no tienen dimensión. Este eje horizontal, si fueran caudales, su dimensión sería metros cúbicos por segundo. Pero para hacerlos comparables, tengo que adimensionalizar esa variable. Y la forma de hacer, él ha hallado y le ha puesto el nombre de variable normal reducida. Al valor 25, yo le quito la media. Fíjense, le quito la media y después de quitarle la media, divido entre la desviación estándar. Fíjense que habíamos dado como dato la media 20 años, la desviación estándar 6 años. Fíjense que acá estamos al valor 25 de edad. 25 le estamos quitando la media, que es 20, 25 menos 20, y todo eso lo divido entre 6. En el numerador de esta expresión, la dimensión son años. 25 años menos 20 años da años. Y el denominador de esta expresión, 6, es desviación estándar, y ya vimos hace rato que la desviación estándar también tiene por dimensión el valor de la variable original. Entonces divido años entre años y esta operación resulta igual a 0,83 y 0,83 ya le voy a llamar z, y z es adimensional, que es importante eso. Entonces todos los valores, cuando hablamos de z, cuando van del eje medio a la derecha son positivos y el eje medio a la izquierda son negativos. Obviamente en este caso tengo, por ejemplo, 18 años menos 20, que es la media, dividido entre la desviación estándar, sale menos 0,33. Entonces, lo que ha hecho Gauss es no considerar los valores 16 años y la altura de la barrita, 18 años la altura de la barrita. Lo que él ha considerado es el valor menos 0,67 con su altura, menos 0,33 con su altura, 0 con su altura, etc. Y con esos pares de datos ha logrado establecer esta ecuación, que es típicamente una campana completamente simétrica, y el tema es que esta ecuación, para ser válida, empieza en menos infinito a la izquierda y termina en más infinito a la derecha. Después, la otra particularidad interesante de esta curva que él ha establecido es que cuando yo calculo el área debajo de la curva,
que es lo mismo que integrar toda la curva entre el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha. Esa integración resulta exactamente igual a 1, que me conviene que el área debajo de la curva sea 1. Y en la curva de Gauss eso sucede cuando yo integro ello, y como la curva empieza en menos infinito, empieza en menos infinito la integración y termina en más infinito la integración, y ese resultado sale 1. Hasta ahí no hay donde perderse, ¿no? Vean, fíjense que acá estamos viendo que para el valor 18 años, como se calcula z de esta forma, xy menos x valor dividido entre raíz de, perdón, dividido entre la desviación estándar. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo usamos esta curva para calcular algunas cosas? Fíjense, cuando yo me voy a ubicar en el valor 25 años de edad, es decir, en su correspondiente valor z 0,83, cuando yo hago ello, resulta que yo trazo una curva vertical en el valor 25 y en ese momento parto esta curva en dos. El área a la izquierda del valor 25 para diferenciarla del área a la derecha del valor 25 que está achurado en color verde, ¿no es cierto? La pregunta ahora sería, ¿qué posibilidad hay de que cualquier persona que yo le pregunte su edad ahí en la universidad, esta persona me dice que tiene más de 25 años? ¿Y ustedes qué me responden? ¿Es muy probable o poco probable que cualquier persona en San Simón tenga más de 25 años? Se oyen respuestas. Según el gráfico, poco probable. Claro, y no solamente según el gráfico, también según lo que vemos en San Simón. Si en lugar de 25 yo me ubico acá más a la derecha, en 35 años, por ejemplo acá, y otra vez vuelve la pregunta, ¿qué probabilidad tengo yo de que cualquier persona en San Simón me diga que tiene más de 35 años? Menos probable, ¿no ve? ¿Cuán menos probable? El área achurada a la derecha de ese valor. Entonces, a ojo, fíjense, el área total debajo de esta curva es 100% o 1, ¿no ve? Si eso es así, a ojo pueden decirme la probabilidad de que cualquier persona en San Simón tenga más de 25 años, que sería esta área achurada. A ojo, ¿cuánto será esta área achurada? En porcentaje, si el total es 100%, esto será, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuánto más o menos de área le asignamos a la parte verde achurada? 17%, Inge. 27%, tal vez, no sé, ¿no? Pero está clara el concepto, ¿no es cierto? Tengo edades que van desde 15 años hasta 40 años, ubico en el eje horizontal valor 25 años y me voy a mover con la edad 25 años. Como la edad de 25 años se ubica muy cercano al final de la curva, entonces el área achurada en verde va a ser cada vez más pequeño. Si en lugar de 25 años me ubico en 50 años, que va a estar más acá, y obviamente trazo una vertical en el valor 50 años, y el área achurada a la derecha de 50 años es aún más pequeña, ¿no ve? Entonces la probabilidad de que cualquier persona en San Simón, estudiante, me diga que tiene más de 50 años, estará respondida por el área ubicada a la derecha de ese valor de 50 años, que es una miseria, que sí, o pues 0,1% de probabilidad tengo de que cualquier persona en San Simón tenga más de 50 años. Y en consecuencia, esa área achurada de verde se le llama por definición, y eso tiene que meterse bien en la cabeza, probabilidad de excedencia. En cambio, el área a la izquierda del valor 25 años se le llama probabilidad de no excedencia. Fíjense que las dos probabilidades, verde más azul, sale 100%. Ahora, fíjense, si es el valor 25 y el área achurada es, por decir, que si yo, 20%, y el área a la izquierda de 25, 80%, estoy 80% seguro de que cualquier persona en San Simón me va a decir que tiene una edad menor a 25 años. Entonces, la probabilidad de que la edad de esa persona no exceda los 25 años es 80% azul. La probabilidad de que la edad de esa persona exceda los 25 años de edad es muy pequeñita, y es esta área verde. Lo único que se estaría ahora es, de alguna manera, identificar cuánto es exactamente esto verde y esto que a la izquierda, ¿no ven?
ya no a ojo, sino con ayuda de la tabla de la ley normal. Se dan cuenta que el análisis es sumamente simple cuando uno capta esta parte que les estoy comentando. Fíjense, si en lugar de 25 años yo aquí ubico 60 años de edad, pues ya va a estar aquí a la derecha, ¿no? Quiere decir que el área a la izquierda de ese valor de 60 años es 99,9%. Entonces, cualquier persona en San Simón va a tener una edad menor a 60 años. ¿Cuán seguro estoy de eso? Estoy 99,9%. Si el área fuera 99,9 a la izquierda del valor 60 años, que trazando una vertical corta la campana en dos. ¿Hasta ahí se comprende? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a subir estas cosas en el Classroom y estén analizando, viendo esto, porfa, para la próxima clase, para que avancemos más rápido. A partir de esto que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo ahorita es probabilidad, método probabilístico. Y todo esto que estamos viendo en la pizarra se aplica a condición de que la variable que estamos analizando presente independencia. Y lógicamente ya hemos visto que las ciudades encuestadas de esa forma presentan independencia. Este análisis que ven en la pizarra no puedo aplicarle a la variable conformada por niveles del río que día que pasa van disminuyendo, porque esa serie de valores disminuyendo en el río es una serie que presenta autocorrelación, y a series autocorrelacionadas prohibido aplicarles un método probabilístico, y el método probabilístico es el que están viendo en la pizarra. ¿Se comprende hasta ahí? Porque ya es hora de irse, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. María del Carmen Campero dice asimétrica. Uy, pero esa era una respuesta, ya no me acuerdo a qué partecita de la... María del Carmen, nada que de asimétrica, porque acá hemos hablado ya sea de la campana de Gauss, que es simétrica, o ya sea del histograma de frecuencias rectangular, que sería la ley uniforme rectangular, que tampoco tendría sentido hablar de simetría en la ley rectangular. ¿Está comprendido, María del Carmen? O ya no está María del Carmen Campero. Ya debe estar tomando su cafecito ella. Bueno, ¿hay preguntas? Si no hay preguntas, los dejo aquí y que les vaya bien hasta el sábado. Bueno, que les vaya bien entonces. Suerte. No salgan de su casa, por favor, no se enfermen, no se contagien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, suerte. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego, suerte, suerte, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, suerte.